porque hay personas que podrían improvisar, por ejemplo, siguen tomando el medicamento, se siguen poniendo insulina y no comen, y eso te puede poner un riesgo de muerte por una hipoglicemia aguda. Nunca, en todos estos años que llevo midiendo a miles de personas, me he encontrado con una persona con insulina sobre 10 que no tenga exceso de grasa corporal. Que lamentablemente nuestra población tiende a comer un exceso de carbohidratos y eso es lo que la tiene tan enferma. ¿Cuáles son los síntomas principales cuando tenemos diabetes? Hoy vamos a estar hablando con la doctora Paulina Vega sobre la diabetes. ¿Cómo se puede tratar? ¿Cómo detectarla? ¿Qué hacer para prevenirla? Y mucho más. ¿Cómo estás, Paulina? Primero que todo, muchas gracias por estar acá y hablarnos hoy día. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me encanta que me inviten a hablar de los temas que me apasionan, que tienen que ver con salud, con bienestar, con rendimiento. Así que muchas gracias, José Ignacio, por darme también este escenario para poder conversar y poder ayudar a comunicar estos temas tan importantes. Dale, gracias a ti una vez más. ¿Te parece que partamos con preguntas de respuesta simple para ir precalentando? Ya, como tú quieras. ¿La diabetes es una consecuencia de lo que estamos comiendo y del estilo de vida que estamos llevando? ¿Verdadero o falso? La diabetes tipo 2. Tenemos que especificar que es la tipo 2, ¿cierto? Sí, totalmente sí. Perfecto. Aquí te voy a... sin argumentar todavía, ¿perfecto? Sí, de ahí vamos a hablar de eso, pero está perfecto sí. Que me digáis. ¿Los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de tener diabetes? Eso es complejo, ¿eh? Es complejo porque yo atiendo más mujeres que hombres. Ajá. Y lo que me pasa es que las mujeres llegan como justo antes de la diabetes y nosotros logramos sacarlas de ello y los hombres ya no llegan diabéticos. Eso es algo bien interesante. Después, aumentar tu masa muscular reduce tu riesgo de tener diabetes. ¿Verdadero o falso? Sí, sí y sí. La diabetes tipo 2 aumenta significativamente mi riesgo de otras enfermedades como cardíacas y cáncer. Totalmente sí, es que es importante que podamos hablar de este tema. Y por último, ¿es la diabetes tipo 2 una epidemia mundial? Es, yo creo que más la epidemia de la que más nos tenemos que preocupar que la que hemos estado mirando actualmente. ¿Sabes qué? Siento en el fondo que la gente, sobre todo, o sea, la gente que tiene diabetes, bueno, la gente en general, no entiende un poco la enfermedad. O sea, no entiende, de hecho, la gente que yo conozco con diabetes no entiende casi nada. Y siente que es como, oh, ok, esto es algo genético, me tocó, tengo que lidiar con eso. Entonces me interesa si nos puedes explicar de la forma más fácil, un poco hablar de glucosa, de insulina y sobre todo, ¿qué es la diabetes? Sí, de todas maneras. Yo creo que una de las cosas más útiles para las personas de poder entender qué es entender que la diabetes no es solamente blanco o negro. ¿Ya? Cuando podemos entender de que en realidad las patologías metabólicas, porque todas las englobamos en ese concepto, más que hablar solo de diabetes, uno siempre tiene que hablar de salud metabólica. Okay. La salud metabólica va a involucrar desde el sobrepeso, el exceso de grasa corporal, por supuesto que la obesidad, también la resistencia a la insulina o conceptos como hiperinsulinemia o un OMA alterado también, la prediabetes, que es la intolerancia a la glucosa, y la diabetes. Nosotros, ¿qué es lo que pasa? Que la gente cree que está en el punto 0 y que la diabetes está en el punto 100 y que en el fondo tiene demasiada distancia y está salvado de eso, a no ser que todos sus parientes lo tengan y en el fondo sea súper evidente. Pero lo que no saben es que están continuamente acercándose y acercándose a ese diagnóstico con todas las decisiones que van tomando en su día a día. Cuando nosotros logramos educar a las personas de que esto es una escala de grises y que si ya estás en resistencia a la insulina, estás camino a la diabetes, si es que ya tuviste, después no tuviste, volviste a tener, es donde la gente se confunde, creen que vuelven a 0. Pero si entiendes que estabas en esa escala de grises, te moviste solo un poquitito y después volviste a avanzar, el norte va a ser siempre el mismo, que finalmente llega a la diabetes. Entonces hay mucha todavía desconexión de nosotros mismos y por eso las personas no hacen conciencia de sus hábitos y los cambian solo cuando ya están al borde del abismo. Porque lo que los moviliza es el miedo, no es el empoderamiento. Perfecto. Pero ¿nos podías explicar de repente para qué es o qué es la insulina, qué es la glucosa? ¿Y cómo se produce la diabetes? Eso, vamos como con conocimientos básicos, ¿cierto? La glucosa, eso, y lo más simple posible para que lo podamos entender. Totalmente. La glucosa es el azúcar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de glucosa, estamos hablando del azúcar, principalmente lo hablamos en la sangre, ¿cierto? Entonces, el azúcar en la sangre es un combustible que nosotros sí necesitamos. La glucosa la necesitan todos nuestros órganos y especialmente órganos, por ejemplo, como nuestro cerebro. Lo que pasa es que nuestro cuerpo además sabe hacer azúcar.
no depende solo del azúcar externo. Y ese concepto mucha gente no lo tiene claro. Cree que solo depende de los carbohidratos, de los azúcares, porque los carbohidratos van a producir azúcar, se van a convertir en azúcar en nuestro cuerpo. Cuando tenemos exceso de este combustible, exceso de esta energía, nosotros tenemos que regularlo. El azúcar alta en sangre es tóxico para nuestro cuerpo. Entonces, en la sangre nunca tiene que subir demasiado. Por eso uno puede llegar a la urgencia si lo tiene demasiado alto, ¿cierto? Como las personas que tienen una hiperglicemia porque son diabéticos descompensados. Pero en el día a día, en general, los que no somos diabéticos, nuestra glucosa nunca va a exagerar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene otras herramientas que la bajan. ¿Cómo qué? Como la insulina, que es una hormona que la produce un órgano que tenemos en la guatita, bajo la parrilla costal izquierda, que se llama páncreas, ¿ya? Gracias a ese órgano, nosotros tenemos esta regulación del azúcar, pero no es una regulación que va a ser siempre igual. Cuando niños, ¿cierto? Los niños se les normaliza darles azúcar, entonces uno ve que están contentos, que se mueven con energía y como que no pasa nada, son flaquitos igual, entonces no les ponen mucha atención. Pero ese mecanismo, desde esa edad tan temprana, ya se está golpeando, ya se está forzando. Yo lo cuento como que está estirando el chicle, hasta que eventualmente se va a romper y usualmente se rompe en la edad adulta, ¿ya? Entonces este mecanismo nosotros lo empezamos a echar a perder con los hábitos que tenemos, donde comemos exageradamente energía, azúcar, glucosa, ¿cierto? Y no utilizamos simplemente lo que nuestro cuerpo ya tiene disponible, sino que hay un exceso. Y ese exceso va a forzar este mecanismo de regulación y la insulina ya no va a ser suficiente. Y lo que va a ocurrir después es que tu cuerpo dice, ya, ¿cómo te mantengo no diabético? Ya, secretemos más insulina entonces. Entonces vamos a secretar más insulina para bajar ese azúcar. Después de un tiempo, chuta, ya no es suficiente. La glucosa, el azúcar quiere subir igual. ¿Qué hacemos? Secretemos más insulina todavía. Secretamos más insulina. Convirtamos este azúcar en moléculas de grasa, porque eso es posible, y guardémoslo en algún lugar. ¿Dónde lo guardamos? En órganos, en tejidos, en el hígado. Y es así como se forma el hígado graso, cuya causa principal es la resistencia a la insulina. ¿Dónde guardamos también? En las células grasas. Empezamos a acumular grasa corporal, subcutánea, esa que uno se puede agarrar el rollito. Y así, hasta que ya la insulina colapsó, el páncreas ya no da más, y ¡prum! Ya no hay suficiente, y es donde el diabético ya está ahí con todas sus luces y solamente nos queda medicar para bajar esa glucosa, para impedir esa toxicidad aguda que puede producir una glicemia muy alta, donde muchas personas llegan en coma diabético a la urgencia, por ejemplo, con glicemia sobre 500, ¿ya? Entonces, esa es la cúlmine, pero la forma en que nosotros llegamos a la diabetes la estamos produciendo ahora en el día a día, con cada golosinita, pancito, heladito, al cervecita, todo lo digo como chiquitito porque la población, José Ignacio, siempre habla en chiquitito. Me comí una cosita, me tomé una cosita. Todas esas cositas en realidad son señales que le van diciendo a tu organismo qué hacer o qué dejar de hacer. Y aunque no lo veamos y no lo sintamos, son cambios que están ocurriendo constantemente en el día a día, y es por eso que yo puedo tener un cumpleaños y comerme todas las golosinas y todos los carbohidratos y toda la torta, etcétera, y el otro día tomarme exámenes, y aunque ya pasó las 12 de la noche, no es como la Cenicienta, como que se acabó el día, ¿cierto? El otro día mis exámenes pueden estar súper alterados, y no solamente ahí, sino que incluso días posteriores. Así que lo que hacemos ahora impacta nuestra salud días posteriores también. Espero que se haya entendido entonces como un poco el mecanismo en que se genera. Entonces, ¿cuáles son los principales alimentos que comemos que se transforman en glucosa? Lo principal es justamente los que no son alimentos, que nosotros llamamos productos, ¿cierto? Los productos ultraprocesados. Porque cuando nosotros diferenciamos un alimento natural que contenga azúcares naturales, generalmente igual van a incluir cierta fibra y otras vitaminas, minerales y otras cosas. Pero cuando hablamos de productos ultraprocesados del supermercado, usualmente las mezclas que tienen, sus objetivos son simplemente que sean ricos y que sean adictivos, ¿ya? Entonces, los tipos de azúcares que va a tener, las mezclas que va a tener, y las mezclas también van a ir siempre con algún tipo de grasa no saludable. ¿Y por qué? Porque es más barata. Y esa es la realidad. O sea, yo no sé si alguna vez tú has pillado en el supermercado una galleta que esté hecha con aceite de oliva, aceite de coco, con mantequilla clarificada. No, porque es más caro. Van a traer solamente grasas que son más inflamatorias y se van a estar mezcladas con estos azúcares que son refinados,
que son más encima estos nombres escondidos también para que pareciera que tuviese menos de lo que tiene. Y eso es lo que principalmente va a ser lo peor de todo, y también lo que son los líquidos azucarados. Eso sí que en el fondo es una infusión muy rápida de azúcar, que tu cuerpo ni siquiera tiene una fibra para enlentecer su absorción, y la cantidad es muy, muy, muy rápida, y los azúcares se empiezan a absorber incluso desde la boca, se empiezan a digerir en la boca. Así que es muy rápido el efecto que eso puede tener. Entonces, siempre nosotros, cuando queremos recomendar y educar a las personas con respecto a un cambio alimentario, el paso número 1 siempre decimos que es limpiar la alimentación. Ni siquiera meterse mucho como cuánto carbohidrato, cuánta proteína, grasa, no. Limpiarla. Si tú ya sacas los ultraprocesados de tu vida, vas a tener más salud que probablemente la mitad de las personas. Perfecto, nombraste los carbohidratos. ¿Qué papel juega en todo esto? Los carbohidratos, en el fondo, como concepto, o sea, todos los englobamos en el mismo saco, que no es lo que hay que hacer usualmente, pero si lo tomamos de esa forma, son los que más impacto van a tener en la glicemia, en el azúcar en la sangre de una persona no diabética, ¿ya? Hay varios estudios que lo avalan. Quiere decir que las proteínas como aisladas no van a generar ese mismo impacto en la glucosa, y las grasas no van a generar prácticamente ningún impacto en la glucosa. Son solo los carbohidratos los que tienen esa gran capacidad de hacer una elevación, y que puede ser súper rápida o puede ser más bajita o más sostenida según qué tipo de carbohidrato. Por eso te digo que no se meten todo al mismo saco, pero qué tipo de carbohidrato y además con qué va acompañado. Si yo mezclo un carbohidrato con una proteína o con una grasa o con ambos, o es un carbohidrato que además tiene fibra, sí voy a lograr que los efectos sean menos nocivos, que el pic no sea tan elevado. Pero lo que tenemos que entender es que lamentablemente nuestra población tiende a comer un exceso de carbohidratos, y eso es lo que la tiene tan enferma. Y acá uno no se puede enganchar mucho en las estadísticas americanas. Tú sabes que nuestras estadísticas en Chile son súper parecidas y vamos como muy en el mismo camino. Nos encanta copiar el modelo americano, lamentablemente. Exacto. Muchas cosas malas. Y ellos tienen unos estudios que son de locos. O sea, el último estudio que evidenciaba cómo estaba la salud metabólica de la población mostraba de que había aproximadamente entre un 6 a un 7% de población sana metabólicamente. Ya, solamente un 6 y un 7. Solamente, o sea, el 93% de los adultos americanos tiene alguno de esta escala de grises que te comentaba yo. Y eso es terrible. Y yo creo que nosotros sí estamos en una situación muy similar, porque las estadísticas del 2017 ya mostraban que más de 3/4 de la población adulta en Chile tenía sobrepeso u obesidad. Y hay mucha gente que tiene el peso normal, pero tiene exceso de grasa corporal, tiene resistencia a la insulina, y ese grupo no está contabilizado en ese 75%. Entonces, de seguro, nosotros estamos súper cerca, además con una población sobre el 80% sedentario. Entonces, claramente, ese modelo es el que nos está matando, porque como dijiste en una de tus preguntas, está muy relacionado además con patologías crónicas. Entonces, volviendo al origen, la sobreingesta de carbohidratos, que es una indicación que se empezó a impulsar en los años 70, cuando empezó la época, no sé si has escuchado el término de grasofobia. No. ¿No lo has escuchado? Bueno, la grasofobia es ese miedo a las grasas que se originó en esa época. Fueron científicos que en el fondo empezaron a asociar el consumo de grasas a infartos o accidentes vasculares, en el fondo patología cardiovascular, y esos eran estudios que fueron manipulados. Pero lamentablemente en esa época eso no se sabía. Entonces hay un científico que se llama Ansel Keys, que es famoso por el estudio de los 7 países, donde mostraba 7 países que tenían consumo de grasa y tú veías una relación pero sí lineal con el mayores eventos cardiovasculares. Y años después, décadas después, se vio que no eran 7 países, sino que eran 22 países. Y en esos 22 países ya esa relación directa no existía, ¿ya? Pero ya era muy tarde, ya pasó todo el daño que esa época hizo. Entonces, ¿qué pasó? Se generó la pirámide alimenticia en esos años, que es la pirámide era del año 1990, donde la base estaba llena de masas. ¿Me acuerdas? Granos, cereales, pancitos, bla, 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 tallarines, arroz, granos, cereales. Y después venía el resto y las grasas estaban al final. O sea, lo que menos tenías que consumir era aceite de oliva y cosas así. Y eso es lo que finalmente hizo que la obesidad, la diabetes y todo se pegara un salto tremendo. Y por supuesto que la industria se aprovecha de eso y saca miles de productos súper ricos y adictivos y ideal para los niños, ¿cierto? Y la farmacéutica, feliz porque vienen más enfermos, entonces significa más ahí venta de medicamentos. Y económicamente entonces fue una muy buena idea para esas industrias, y por algo tampoco esto nunca se detuvo.
y recién esta última década ya se está cuestionando mucho, la pirámide alimenticia ya no existe, y muchas cosas ya han ido cambiando desde entonces paulatinamente, y esto es porque entonces esa gran ingesta de carbohidratos con una alimentación baja en grasa ha sido finalmente lo que ha modificado en temas de salud la población y que impulsa la resistencia a la insulina sin duda alguna. Perfecto. Al principio me corregiste de hablar de diabetes tipo 2. Sí. ¿Nos puedes explicar un poco la diferencia entre diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional, sí, prediabetes, resistencia a la insulina? Sí, sí. Si bien son todos de la misma familia, tienen orígenes bastante distintos. Entonces, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Okay. Generalmente se debuta en niños adolescentes, que de repente tienen así una pérdida de conciencia, los llevan a la urgencia, les toman la glucosa, ¡pum!, ya estaba en 400, estaba en 500, y ahí dicen, ya esto es diabetes tipo 1, lo que ellos tuvieron fue entonces esta toxicidad por la hiperglicemia, y desde ahí tienen que estar usando insulina para el resto de su vida, ¿ya? Las enfermedades autoinmunes generan anticuerpos contra órganos, en este caso contra el páncreas. Entonces, claro, naces quizás con un páncreas más funcional, y este se empieza a destruir con el tiempo hasta que ya se destruye suficiente como para no regular tu glucosa, y es donde te llega el debut. Pero generalmente son personas muy jóvenes ese debut. También hay otras diabetes que son tipo genéticas, y esas sí se debutan generalmente adultos un poco más grandes, como entre los 20, los 30, y que no tienen como el fenotipo del diabético, que son personas más delgadas, que tú no te esperas que les dé diabetes y les da diabetes. Generalmente son diabetes tipo más genéticas, que también ahí son bien complicadas porque en el fondo, por mucho que hagan varios cambios de estilo de vida, no necesariamente se van a librar de la medicación, ¿ya? La diabetes gestacional, como dice su nombre, se da durante la gestación, o sea, durante el embarazo. Y generalmente se detecta en la semana como alrededor de la 28 en adelante, donde se hace un test de tolerancia a la glucosa oral, que es esa fanta asquerosa que le dicen muchos, que es un líquido. No sé si te has hecho alguna vez una curva así. Creo que no, me he hecho tantos exámenes ya, pero creo que no. He tomado cosas peores, te aseguro. Pero, sí. Es como tomarse un Aperol o un Ramazotti concentrado, es una cosa así y muy fuerte. Entonces son 75 gramos de glucosa, y en el fondo el examen lo que busca es evaluar cómo responde esa embarazada a tal ingesta de carbohidrato, de glucosa de alto índice glicémico, y si es que supera tal número se diagnostica como diabética gestacional y se le empieza tratamiento según el nivel con insulina o con alimentación. Y la resistencia a la insulina es un concepto que más se determina según el examen de insulina en ayunas, cosa que eso es lo que yo no estoy muy de acuerdo, porque en ayunas no es el mayor problema. Cuando tus exámenes en ayunas se alteran es que ya la cosa está peor. ¿Ya? Pero generalmente se empiezan a alterar después de la ingesta alimentaria, después de comer. Entonces yo debería saber cómo mi cuerpo resuelve esas hiperglicemias primero, como que es ahí probablemente donde yo voy a ver la primera señal. Y cuando eso esté empeorando o se mantenga en el tiempo, voy a incluso verlo empeorar en mis niveles en ayunas, ¿ya? Entonces cuando ya te salen ayunas, tienes que tener mucho cuidado, porque significa que tu cuerpo ni siquiera alcanza a regular mientras descansas y mientras estás en ayunas, ¿ya? Entonces, pero lamentablemente la resistencia a la insulina usualmente se diagnostica más con el examen, que es el OMA, que es un índice de resistencia a la insulina, que en el fondo es un cálculo que ocupa la glucosa en ayunas, o sea, el azúcar, y la insulina en ayunas. Generalmente, y acá te voy a dar un dato que espero que se entienda, pero un dato que es súper importante. En los laboratorios, tú vas a ver que el nivel normal de insulina puede ser hasta 20, 24, muy amplio. Pero ¿qué es lo que yo me dedico a un enfoque, no hablamos de eso todavía, pero yo me dedico a la medicina funcional, que es una forma de ver la salud que busca tu mejor versión y busca tratar desde la raíz los problemas de salud. Por lo tanto, nosotros no somos tan conformistas con los rangos de examen. No queremos ser solo normales, porque recordemos que la normalidad ahora es que 9 de cada 10 personas tienen disfunciones a nivel metabólico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo que nosotros buscamos es que la insulina esté bajo 10. Bajo 10, ese número te tienes que acordar. ¿Y qué es lo que yo he visto? Que sobre 10, el 100% de las personas tienen exceso de grasa corporal. El 100%. Nunca, en todos estos años que llevo midiendo a miles de personas, me he encontrado con una persona con insulina sobre 10 que no tenga exceso de grasa corporal. Y curiosamente, generalmente, cuando tienes la insulina sobre 10 y la glucosa incluso normal, en 90 y algo, en 89, no sé, el OMA te va a salir alterado. Por lo tanto, a ver si se entiende, si la insulina
la tienes en 19, que estaría dentro de rango, y el OMA te sale alto, entonces no te sirve de nada ese rango de insulina normal en ayuna. Exacto, sí, se entiende perfecto. ¿Ya? Entonces, eso confunde mucho a la gente y por eso se calman como, ya, la mía salió dentro de rango, no tengo nada. ¿Viste? ¿Qué me ibas a decir? No, sí, era pregunta, sí, en el fondo, porque esto me decías que la gente que obesa estaba sobre 10, ¿cierto? Pero con exceso de grasa corporal, que no es lo mismo. Perdón. Acuérdate que puedes pesar normal y tener también exceso de grasa corporal. Ok, eso te iba a preguntar si la gente delgada se te había tocado casos así de gente delgada, pero ya entiendo. Mucha. Y bueno, entonces la resistencia a la insulina va a ser cuando tu cuerpo ya está empezando a producir más insulina, porque con la que producía antes ya no es suficiente. ¿Ya? O sea, empezamos con hiperinsulinemias porque el sistema se está poniendo resistente. Y eso va a avanzar. Y cuando ya no dé más, la glucosa igual no va a bajar mucho, ¿ya? Y te va a empezar a subir igual. Pero todavía no alcanza a subir como para definirte como diabético. Entonces te dicen prediabético, que no existe clínicamente ese término, se llama intolerancia a la glucosa. Y después, ya cuando pasa cierto número, ya eres diabético. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente, si está en el borde del precipicio, todavía se siente aliviada, porque todavía no se cae. ¿Ya? Y hay que alejarse de eso. ¿Y no crees que la gente como que no entiende que lo que le está diciendo el cuerpo es que tienes que cambiar tus hábitos? Claro, yo creo que no la entienden porque en nuestra cultura no hay una educación de conectar contigo mismo. De hecho, nos enseñan a conectar más con nuestras responsabilidades, con nuestras metas académicas, con nuestras metas laborales. O sea, yo te puedo incluso hablar de mi propia carrera. O sea, estudiar medicina es una carrera que de hábitos no tiene nada. O sea, primero no te enseñan buenos hábitos para ti, no te enseñan a regular tu estrés, siendo que como médico te puedes enfrentar a la muerte todos los días, por ejemplo. ¿Ya? Sí. Te puedes enfrentar con la muerte de guaguitas, de niños, y eventualmente vas a ser padre o madre, y aún así vas a tener que seguir lidiando con eso. A mí me parece una locura de que no cuiden la salud mental de los mismos profesionales que van a cuidar la salud de otros. Y no se impulsa a tener tiempo para ti, no se impulsa que tengas tiempo para tu ejercicio, tampoco se impulsa que comas tranquilo, saludable. O sea, yo me acuerdo que la comida del casino, todavía tengo la imagen acá, de una especie de sémola con leche rosada, pero rosada, casi como rosada como mi ropa. Y tú decías, ¿qué es esto? Ni siquiera tenía sabor a frutilla. Entonces esa es la comida que nos daban a nosotros, quienes trabajamos en el hospital, quienes cuidábamos a la gente y quienes nos tenían en turnos a veces de 32 horas. O sea, sin dormir durante 32 horas, con la expectativa de que mentalmente estuviésemos totalmente claros, rápidos, ágiles, para poder salvar la vida de alguien más. Eso es una locura, ¿ya? Entonces, si te enseñan así, por supuesto que después no vas a conectar contigo, no vas a conectar con tu cuerpo, menos con tu mente, porque al final lo que vale son los resultados, cómo rendiste en el trabajo, si te ganaste el bono, te ganaste el bono, si alcanzaste la meta, cómo te fue en tus notas, ¿ya? Y eso lo vemos también en muchos adolescentes, que yo también veo adolescentes, y lo están pasando pésimo, porque se definen por cosas que son ajenas a ellos. Se definen por las redes sociales, se definen por sus notas, se definen por la universidad o la carrera que van a estudiar, y nunca se definieron por sus valores, por sus principios, por su forma de ser. Entonces, es algo más cultural, encuentro yo. No es culpa de las personas, yo creo que es culpa de la cultura que tenemos nosotros, al menos en Chile, no puedo decir de otros países, pero sí lo veo acá y creo que también lo viví, solo que yo logré trabajarlo y lo cambié. Exacto. Hablaste del estrés, hablaste de deporte, hablaste de cosas así, hábitos en general. ¿Cuál es la relación del estrés, dormir bien, hacer deporte con la diabetes? De hecho, justamente los que acabas de nombrar, incluida la alimentación, son los 4 factores que yo siempre le cuento a mis pacientes, que son los 4 pilares del metabolismo, ¿ya? Nosotros trabajamos en general 7 hábitos de estilo de vida, pero estos 4 son los que más reforzamos en lo que es la parte metabólica, regulación de glucosa e insulina en las personas. Entonces, el ejercicio va a ser clave. El ejercicio físico tiene varias formas y varias presentaciones. Por un lado tienes la actividad física, que es simplemente el moverte, como te moviste y no te moviste hoy día. Estuviste sentado todo el día, o te paraste a ordenar algo en la casa, usaste la escalera en vez del ascensor, te estacionaste más lejos en el supermercado. O sea, ese es movimiento, esa es actividad física. Pero el ejercicio planificado tiene otros objetivos. Y es un desafío para la musculatura, o sea, es producir y mantener masa muscular.
y también trabajar la coordinación o la estabilidad, que es súper importante para la salud neurológica, y también la parte cardiovascular, porque también hay que trabajar eso, pero lo más importante es que podamos tener una armonía entre todos estos factores y darle una gran prioridad a lo que es la masa muscular. La masa muscular todavía, de nuevo, si volvemos con lo mismo culturalmente, es algo que está relacionado con el hombre musculoso, ¿ya? O sea, todavía hay muchas mujeres que no les gusta tener músculo porque dice que se ve feo, ¿ya? Entonces, eso viene de las revistas, de todas esas épocas en que se nos mostraban el ideal del físico. Y esto es algo que nosotros estamos siempre intentando cambiar. O sea, para empezar, la mujer nunca se va a poner tan grande por entrenar musculatura. O sea, es muy raro, y las que son súper grandes y marcadas generalmente toman hormonas y otras cosas para hacerlo. Y lo mismo en los hombres. Y los hombres también, estos que son gigantes, todos usan algún tipo de esteroide. Entonces, hay que sacar muchos prejuicios, pero el músculo es la forma en que tú regulas esa azúcar, esa glucosa de tu sangre sin tanto apoyo de la insulina. Le quita trabajo a la insulina. La insulina dice, oh, por fin alguien me está ayudando y no tengo que subir tanto. El páncreas se pone feliz. Entonces, en el fondo es hacer un trabajo en equipo, ¿ya? Cuando activamos el músculo, la utilizamos mucho más. Y esa es una de las maneras de solucionar también la resistencia a la insulina, que por un lado queremos aumentar la sensibilidad a la insulina, pero queremos utilizar la utilización de glucosa, queremos aumentar esa utilización en forma natural, y eso es siendo activos, pero sobre todo teniendo masa muscular, porque el músculo guarda glucosa para épocas que pueda faltar, ¿ya? Entonces es crucial, y eso significa entrenar musculatura por lo menos, ojalá 3 veces a la semana, o por lo menos 2 veces. Yo, como mucha gente no puede 3, digo ya, pero por lo menos 2 veces a la semana. Y no significa que estés 90 minutos en el gimnasio más caro de tu ciudad. O sea, no es para nada eso. Hoy día mismo, por algunos temas domésticos que te conté al inicio, yo hice ejercicio en mi casa. Tengo unas pesas rusas. Yo voy al gimnasio, siempre voy al gimnasio. Me encanta, porque me encanta tener miles de accesorios. Pero acá tengo algunos poquitos, y yo prefiero que, para que no sea blanco o negro, o hago una hora en el gimnasio o no hago nada, ok, haré 10 minutos con las pesas que tengo en mi casa, pero algo efectivo y con conciencia, ¿ya? Eso se llama constancia, eso se llama disciplina, y eso es lo que también tenemos que aprender a hacer para nuestra salud, por nuestro futuro, que se construye ahora. No se construye cuando tengamos 69, vamos a cumplir 70 y nos da miedo envejecer, sino que es ahora. Entonces, la masa muscular es algo que en hombres y mujeres es tremendamente importante, y la razón de trabajarla no es estética, es por salud, porque es una herramienta metabólica, te va a ahorrar medicamentos, te va a ahorrar insulina, te va a ahorrar un montón de cosas. Así que es tremendamente importante. Lo otro, el estrés es crucial, y el estrés es una de las grandes causas por las cuales mucha gente que trata de bajar de peso no baja de peso, por ejemplo, o personas que quieren también regular el uso de medicamentos no lo logran, y también es algo que se tiene muy separado. Es muy curioso que la gente como que se corta la cabeza, se decapita, la gente como que no relaciona ni la salud oral, ¿cierto?, con su cuerpo, ni la salud mental con su cuerpo. Entonces es tan importante de que yo digo, por algo la cabeza está acá arriba, es la que comanda todo. Todas las hormonas que tienen efectos o que se producen lejos de la cabeza, en el páncreas, en los ovarios, los testículos, en las glándulas suprarrenales, todas reciben señales que están en una glándula que está dentro del cráneo, entre medio del cerebro, ¿ya? Entonces ahí está el comando. Me recuerda una película de los extraterrestres, a ver si te acuerdas, que como que abrían la cabeza y aparecía en el cerebro un extraterrestre que estaba como maquinando todo y estaba manejando todo. Es Mars tal Attack. cual. Sí, te acordaste tú. Bien. Sí, pero nunca pude verla. O sea, vi a momentos, todo lo mismo. Cuando la veas te vas a acordar de esto. Dices, por algo, todo está en la cabeza, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el estrés puede venir de miles de formas, ¿cierto? El estrés puede ser endógeno, desde adentro, por algún órgano enfermo. Puede ser exógeno, por algo que le dimos a nuestro cuerpo, o por algo que sentimos por algo de afuera, o algo que vimos, etc. El estrés viene en todas esas presentaciones, pero el cerebro igual es simple. Independiente de todos los tipos de estrés que vengan, una infección, un quiebre amoroso, un duelo, una pandemia, un despido, etc., el cerebro va a generar señales muy, muy específicas, que son cortisol y adrenalina, ¿ya? El cortisol es una hormona y la adrenalina es un neurotransmisor, como un químico de nuestro cuerpo.
también del cerebro, un neurotransmisor como un químico que tiene efectos a nivel del cerebro y también de todo nuestro organismo. Entonces, las respuestas son típicas, son prepararse para arrancarse, para pelear o quedarse paralizado. Entonces, ¿qué hay ahí? Contracción muscular, respiración superficial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la presión arterial. Y eso es lo que le pasa a todas las personas cuando se sienten ansiosas, angustiadas, preocupadas, temerosas. Son las mismas sensaciones. Y es tan impactante cómo nosotros respondemos al medio. Y me encanta dar este ejemplo, que cuando vas al cine, yo hace un montón que no voy al cine, desde que soy mamá que no voy al cine, pero antes ibas al cine, abrías una puerta y están todos muertos de la risa. Cierras la puerta, vas a la estás buscando, abres la otra, están todos asustados, con una cara así, ¡ah! Suspenso. Vas a la otra, están todos llorando, ¿ya? Y a la otra están, no sé, pueden estar todos enojados. ¿Y por qué? Porque el cerebro cree que lo que está viendo le está pasando a él y te mete tanto que te hace sentir una emoción de algo que es totalmente ajeno a ti. Así de sensibles somos como ser humano, pero aún así todas esas cosas van a producir las mismas sustancias. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo pasé mal con alguien, si tienes una pelea con tu jefe y después te juntas con un amigo, una amiga y le cuentas, y te cuento y me da rabia. O la otra, no te puedo ni contar porque me dan ganas de llorar. ¿Ya? O sea, revivimos en carne y hueso la misma emoción. Volvemos a secretar el mismo cortisol y la misma adrenalina. Y después lo volvemos a hacer antes de dormir en la noche, cuando apagamos la luz y no paramos de pensar. Entonces, finalmente, nosotros nos estamos como dando inyecciones de cortisol y adrenalina sin intención. Es que la gente quiera hacer eso. De nuevo, tiene que ver con una desconexión consigo mismo y con no tener herramientas para regularlo. Pero ¿qué pasa? Que ese cortisol, ¿qué es lo que tú necesitas para correr rápido o pelear con fuerza? Energía. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ese cortisol te va a producir más glucosa y te va a subir literalmente los niveles de glucosa y por ende los niveles de insulina. Y esa es la razón de por qué el estrés participa tanto en este mismo proceso. Puedo estar comiendo mejor, pero si no regulo el estrés, mis números igual podrían mantenerse mal. Perfecto. Primero, hablaste de masa muscular con el deporte y todo. Entonces, es que me queda una pregunta dando vuelta. Si la masa muscular es tan importante y a medida que envejecemos vamos perdiendo masa muscular, ¿esto significa que a medida que envejecemos es más probable que podamos tener diabetes? Claro, sí, en el fondo sí te aumenta la probabilidad de cualquier dismetabolismo. Y por lo mismo, al conocer de que es más difícil formar y mantener músculo, lo que hay que hacer es prepararlo de antes. Por eso digo que prevenir es lo más importante, pero las personas que incluso están en la tercera edad, nunca es tarde para empezar. Igual podrían empezar. Ahora, lo que significa esto de que cueste más y que hay que hacer algo al respecto tiene relación con lo que comes, por ejemplo. Para poder aumentar un músculo, tú tienes que alimentarlo, tienes que estimularlo y tienes que dejarlo recuperarse. Significa que todos tenemos que entrenar músculo, pero los adultos mayores tienen que entrenar aún con mayor razón. No necesariamente que entrenen más difícil o más desafiante o con más peso, porque tampoco queremos que se lesionen y depende mucho de cómo esté su estado. Pero probablemente es mejor que ellos hagan ejercicio todos los días, pero quizás no a una potencia tan grande, pero sí mantener esa frecuencia. ¿Cuántos viejitos no les cuesta pararse de la silla y ese ejercicio es una sentadilla? O, por ejemplo, recoger paquetes del piso, las bolsas del supermercado, y eso es un peso muerto. O sea, esas son las cosas que hay que entrenar para el día a día. Tienen que aumentar su ingesta proteica. Y ese es un gran tema, ¿eh? Actualmente yo te diría que, especialmente las mujeres, no comen suficiente proteína. Comen mucho menos, porque a lo más le ponen una tajadita de jamón de pavo a un pancito en la mañana y quizás a otro en la tarde y una porción pequeña o un huevo duro o un pedacito de pollo al almuerzo. Y eso es todo. Y los requerimientos proteicos hoy en día, y los estudios también lo han demostrado, los requerimientos básicos han aumentado. Y cuando nosotros le enseñamos a nuestros pacientes quedan impactadas, porque en realidad ya estaban comiendo quizá un tercio de lo que debían comer. Con razón también les costaba mucho hacer masa muscular. Y después ellas mismas empiezan a aumentar esa ingesta, están mucho más satisfechas, sin ansiedad, porque ya no necesitan andar picoteando, y empiezan a ver que sus platos son súper diferentes al de sus compañeros. Entonces es muy importante que la nutrición se modifique según la etapa del ciclo vital, y el adulto mayor sí debe comer más proteína.
y también el nivel de actividad se mantenga, y si es que no estaba, que inicie. Siempre progresivo, en forma personalizada, pero esto es como es una medida que es urgente. Al final, mientras menos te mueves, tu cerebro también menos se activa, y la atrofia solo lleva a la enfermedad. Hemos escuchado cuántos casos de los adultos mayores que todo empeora cuando tienen sus caídas, una fractura que los lleva al reposo, y desde ahí todo ya se fue a las pailas. Oye, para empezar bueno, no es prevenir, pero la pregunta es, ¿cuáles son los síntomas principales o cuáles son los primeros síntomas que tenemos cuando tenemos diabetes o prediabetes? Mira, incluso podemos nombrar algunos de la resistencia a la insulina, como para ir ya poniendo atención de antes, porque algunos son bastante evidentes, mucha gente los tiene y no se da cuenta. Mira, en las mujeres, la típica historia es que alguna vez tuvieron ovario poliquístico o el síndrome de ovario poliquístico. Lo que pasa es que en la mayoría de las adolescentes, los ginecólogos suelen darle anticonceptivos para que mejoren esa parte. Entonces, claro, cuando tú das el anticonceptivo, dejas de tener esa ciclicidad irregular que tenías antes, y claro, ya no les duele menstruar y se les fueron las espinillas y todo color de rosa nuevamente. El problema es que no se trató de base lo que empezó a generar esa alteración ovárica, ¿ya? Solo se apagó, se parchó, ¿cierto? Se ocultó un rato. Entonces, generalmente, si es que quienes te escuchen y tengan hijas adolescentes, ojo que si están con ovarios poliquísticos, no solamente les den anticonceptivo, hagan una revisión de su estilo de vida, porque es muy probable que ya estén empezando a hacer estos los primeros signos de una resistencia a la insulina, ¿ya? También, entonces, en las mujeres va a ser evidente como por todo ese cuadro. Puede que haya más hirsutismo, acné, una irregularidad en la menstruación, una menstruación muy dolorosa, por ejemplo. Esos ya son signos de aparición de esa resistencia o de la hiperinsulinemia. Y después van a haber ya signos físicos. Los signos físicos que pueden estar en hombres y en mujeres, que son muy comunes en Chile, son que se oscurecen los pliegues. Entonces, en el cuello empieza a manchar, las axilas, también la zona de la ingle, se oscurecen esas zonas, ¿ya? Entonces yo ando siempre mirándole el cuello a la gente, a ver si como y algo natural que me sale. Entonces eso es un signo que se llama, en el fondo, acantosis nigricans se llama, tiene un nombre clínico, pero es por exceso de insulina, ¿ya? Y también estos como lunares de carne, ¿lo has visto? Sí. A mucha gente también le aparecen los pliegues, entonces se ve más oscuro, y además con estos lunares de carne, que mucha gente se los saca así con un hilo, le corta la circulación y se los saca. Pero eso son o sea, nos deberíamos preocupar cuando están en los pliegues o siempre. Mira, es que la mayoría de las veces aparecen en los pliegues, pero hay veces que igual aparecen, no sé, por ejemplo en el cuello, como más hacia acá, no está en un pliegue mismo, no está como justo acá, pero siempre hay que poner atención. Quien empieza a aparecer acrocordones, se llaman acrocordones, si empiezan a aparecer antes no estaban, hay que revisar algo. Hay alguna señal que está generando que crezca, ¿ya? Entonces eso, aunque te salga la insulina en ayunas, es tu cuerpo gritando, tengo resistencia a la insulina. En general, el exceso de grasa corporal también lo es, porque como yo te decía, el guardar grasa corporal es una medida de tu cuerpo, porque tiene que sacar la glucosa de la sangre. La tiene que sacar. Y una de las formas es sacarla hacia la grasa y hacer crecer los adipocitos. Entonces ya un exceso de grasa corporal es una señal de que estás en camino y tu cuerpo te está ayudando lo que más pueda para que no te vuelvas diabético bioquímicamente hablando. Después ya el diabético mismo va a empezar con algunas señales. La orina, por ejemplo, va a empezar a botar glucosa, el cuerpo empieza a eliminar. Entonces hay mucha gente que nota que hasta llegan hormigas al baño porque tiene glucosa en la orina, y así se dan cuenta de que les apareció diabetes. Puede que les dé mucha hambre, mucha sed también, son signos que se alteran, y eso también es algo que uno puede pillar en una persona diabética. Y hay otros después signos que son más adelante, por ejemplo, personas con diabetes suelen sentir menos dolor o tener dolores raros, neuropatías. Suelen tener una herida y a veces no se dan ni cuenta. ¿Ya? Y aparecen con heridas después porque nunca se miraron dónde se habían hecho una herida. Y después, cuando ya son eventos más graves, incluso ellos no sienten el dolor del infarto en el pecho. Sienten un dolor abdominal raro, se creen que es algo de comer, qué sé yo, y después resulta que después se descompensan y lo que estaba teniendo es un infarto. Entonces la misma percepción del dolor por la neuropatía cambia. Entonces hay muchas cosas que se van sumando. Finalmente la hiperglicemia mantenida lo que empieza a producir es una glicación proteica, y ese término significa que tus proteínas se van caramelizando, por decirlo de una manera simple, y esto genera un bloqueo de sus funciones.
Entonces, hay muchos sistemas que empiezan a fallar y se empiezan a manifestar por distintas partes. También la diabetes genera baja de defensa, así que son personas que se infectan más fácil o se sobreinfectan o se reinfectan más fácil. Y por eso, cuando pasó todo esto del COVID, los que más fallecieron fueron personas que tenían patologías como esta, como la diabetes o resistencia a las insulinas, que no se estaban compensando bien, o este contexto dismetabólico finalmente. Suelen tener presión arterial alta porque también los riñones se enferman harto. Una de las principales causas de pacientes en hemodiálisis, de estar conectados a esta máquina que les limpia la sangre, es la nefropatía diabética, ¿ya? Y cuando el riñón se enferma también se altera la circulación sanguínea y eso es una de las causas también de hipertensión. Entonces mira cómo van fallando órganos clave, el hígado está graso, el hígado graso se puede transformar en cirrosis hepática por la fibrosis. Entonces es una historia muy triste finalmente. Yo te puedo contar, José Ignacio, que de hecho me tocó muy cerca. Mi papá tenía una diabetes, pero él era médico, entonces yo creo que para él fue algo muy difícil de asumir. Se lo encontraron por casualidad que le dio después del terremoto. Yo soy de Concepción originalmente, ahora yo estoy instalada en Santiago hace hartos años, pero yo estaba el 2010 en Concepción, estaba ahí terminando, estaba estudiando todavía medicina, y él a la semana le dio una apendicitis. Y claro, llega a operarse y le pilla la glicemia por las nubes, la presión por las nubes. Y ahí le dijeron como que, oye, tienes esto, y él no hubo manera como de poder. Yo creo que fue muy difícil para él porque él también era médico integrativo. Entonces yo creo que es como extraño para él admitir que tenía algo así cuando él ha vivido mejorando a personas de eso. Y él falleció el 2019, el primero tuvo un infarto el 2018, un infarto al corazón, que de hecho empezó con un dolor abdominal también, la presión alta y dolor abdominal. Y claro, después supimos que era un infarto y le dio un accidente vascular también, y sobrevivió 11 meses. Él por fin hizo un cambio de estilo de vida ahí, porque obviamente ya el miedo fue lo que lo movilizó, que le pasa a mucha gente. Él ahí se entregó a mis indicaciones, me decía, doctora Paulinita, yo voy a hacer todo lo que tú me digas. Y gracias a eso logramos una rehabilitación muy bonita, en la que logramos que incluso volviera a atender pacientes. Se demoraba 2 horas en atenderlo porque estaba más lento, pero cognitivamente estaba muy bien, perfecto. Entonces él podía dar buenas indicaciones, solo que se demoraba. Pero él vivía por sus pacientes. Entonces su cierre de su vida fue volver a lo que él amaba, tenernos a todos muy cerca, pero finalmente se lo llevó otro infarto que fue así ya de una vez y estaba durmiendo, entonces se lo llevó de una, pero muy prematuramente, a sus 66 años. ¿Ya? Y por eso para mí este tema es tan importante, porque yo perdí a mi mentor, a mi mejor amigo, a mi papá, a mi ejemplo, yo muy joven, y no quiero que a nadie más le pase. Entonces para mí es una misión poder comunicar estas cosas y poder ayudar a transformar el estilo de vida de la gente, que es nuestro propósito en Neocer, que es el centro que yo dirijo y fundé justamente en 2019. Entonces, ya, le encuentran diabetes a alguien. ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Cuáles son los consejos que tienen que les podrías dar para que sigan? Y también, súper importante, ¿cuáles son los principales desafíos que tienen y en qué fallan generalmente? Mira, lo más difícil para todo ser humano es hacer cambios de rutina, porque somos todos súper rígidos en general con la rutina. A todo el mundo le gustan sus rutinas. Entonces, lo más difícil, especialmente si es una persona que ya tiene, por ejemplo, sobre 50 años, que es donde uno encuentra como más resistencia. Las personas más jóvenes generalmente son como más abiertos al cambio, ¿ya? Pero las personas sobre 50 siempre tienen más resistencia. Cuando vemos pacientes diabéticos, sí tratamos de explicarles la urgencia del tema. O sea, ya estamos en la etapa más oscura de esto. Por lo tanto, revertirlo es algo posible, pero solo va a depender de los cambios que hagas a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que existe el término revertir la diabetes. Porque eso no todos lo entienden, porque la diabetes se describe como una enfermedad crónica, ¿cierto? Que significa que la vas a tener toda la vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el sistema tradicional te va a medicar toda la vida, va a hacer unas dietas estándar, algunas modificaciones de estilo de vida, pero van a dejártelo mucho a ti. Como tienes que comer más sano, tienes que hacer ejercicio, pero no necesariamente te van a impulsar a hacerlo, y por eso las personas no mejoran. Entonces al final igual tienen que subir la medicación, y por eso este término de que es crónico y casi siempre terminan falleciendo de una complicación de eso.
Entonces, ¿qué quiere decir revertirla? Eso está definido porque logras bajar los niveles de un examen que se llama hemoglobina glicosilada, que es un examen que representa los niveles de glucosa promedio de los 3 meses previos a la toma de examen, ¿ya? O sea, si me tomo el examen hoy día en junio, me va a representar mi glucosa de mayo, de abril y de marzo, ¿ya? Entonces, el examen acusete, que se le llama a los diabéticos. Ese no lo puedes preparar, no lo puedes arreglar. Entonces, cuando tú logras bajar ese número de 7% usualmente, sin uso de medicamentos hipoglicemiantes, eso se define como una diabetes que se revirtió, ¿ya? Entonces, ¿se puede lograr? Sí se puede lograr, pero solo se va a lograr y se va a mantener si el cambio de estilo de vida no se hace solo por un rato, solo para llegar a ese número una vez, sino que se tiene que mantener el estilo de vida para mantener ese número. O sea, si vuelvo a mis hábitos porque siento que me mejoré, va a volver el número a cambiar y todo va a seguir el mismo curso de antes, ¿ya? Entonces, lo más difícil para las personas es entender de que no es un tratamiento momentáneo, es un cambio rotundo de vida. Entonces ahí es donde nosotros vamos viendo y el estilo de cada profesional es lo que va a generar realmente cómo esa persona lo va a hacer. En mi caso yo trabajo con profesionales de distintas áreas en un equipo que le llamamos transdisciplinario porque es colaborativo entre sí. Trabajamos con nutricionistas, con un asesor de movimiento que es un entrenador en el fondo que te asesora para llevar estas cosas a la práctica, con psicóloga, con health coach, que son coaches de salud para el cambio de hábito. Y también tenemos algunas terapias en sí médicas, inyectables y otras cosas que nos puede ayudar, además, terapias orales igual, complementarias, que lo que nos ayuda es a mejorar el terreno biológico de esta persona, bajar la inflamación, mejorar su antioxidación, nutrir, suplementar de cosas que le falten para que su sistema funcione mejor. Y de los cambios de hábito, el que más impacto va a generar es el alimentario, ¿ya? Y la mayor dificultad de esto, y esto no solamente con los pacientes diabéticos, José Ignacio, sino con todos los pacientes en común, no son ellos, son el entorno, Seguro son su que sí. sistema. Son donde más se salen, porque ellos ocupan ese lenguaje que a mí no me gusta. Yo digo, como no es que te salgas, no es que sales y entras de algo. Estás en un proceso que no es perfecto y no es fácil. Pero ellos dicen donde más les cuesta es cuando hay celebraciones, salidas a comer, donde otras personas incluso los presionan a que no sean tan exagerados, a que no le pongan tanto color, de que la vida es una, que la vida es para comer. Exacto. Y al final eso los saca de su rumbo, lo cual es súper triste, porque son personas que, al menos a nosotros, llegan con ganas de cambiar, llegan con ganas de transformar su vida. Y es muy triste cuando son otros que no son capaces de cambiar la suya, los tratan de boicotear. Entonces nosotros igual los impulsamos a nuestros pacientes de que involucren a su familia. Porque si tú tienes el apoyo de tu familia ya es mucho más sencillo. Si haces incluso un carrete en la casa, les enseñamos a cómo hacerlo. Qué comer, qué tener para tomar, qué opciones. Y toda la vida se hace mucho más fácil. Entonces, por eso nosotros trabajamos generalmente como con programas de transformación de estilo de vida, donde se le hace incluso el coaching a la familia, ¿ya? Entonces, es muy bonito lo que tú puedes lograr con eso. Pero lo que yo encuentro que no funciona es la típica de ya, tómate este remedio, sigue esta pauta estandarísima, que igual te mantiene carbohidratos de alto índice glicémico y refinados, solo que te modera solo la porción. Pero ¿quién se va a comer así un pedacito de algo delicioso, rico y adictivo? Nadie. Yo no. Yo tampoco, prefiero no comerle, que me den otra opción. Entonces ese es el problema, de que no son tratamientos personalizados. Entonces lo que a la gente más le cuesta es el cambio primero rutinario, porque es incómodo, me incomoda tener que cambiar mi horario, mi forma donde compro, etcétera. Eso es incómodo para todos. También el ejercicio, mucha gente le incomoda porque no le gusta, porque como hay gente que no le gusta transpirar, hay gente que no le gusta ese dolor muscular, hay gente, entonces como que estamos muy acostumbrados a no exponernos a nada incómodo. Todo tiene que ser súper cómodo. O sea, salir a comprar al supermercado ya ahora es incómodo, ahora todo está en una aplicación. Entonces, si es que me haces esforzarme, me vas a incomodar. Entonces, eso es una gran creencia limitante que nosotros igual trabajamos con nuestros pacientes, y esto lo trabajamos tratando de unir la acción de comer mejor o moverse, dormir mejor, regular el estrés, con el propósito de vida que ellos tengan, ¿ya? Una persona que es diabética y que quiera mejorar, si no sabe por qué quiere mejorar, no va a mejorar, ¿ya? No puedes hacerlo solo porque tu señora te dice. No va a servir.
tiene que ir más allá. Ahora eso sí puede relacionar, por ejemplo, quiero vivir hasta que mis hijos estén grandes, mis nietos, quiero jugar con ellos. O sea, si puede ser ese tipo de propósito, sí sirve, porque no hay nada como el amor de padres o abuelos que te mueve el mundo entero. Y es un buen, bonito punto de inicio, ¿ya? Pero es súper importante poder ayudar a las personas de que no solamente tienes que hacer esto para no morirte, porque todos nos vamos a morir. O sea, ¿cierto? Si, como que si somos muy concretos, todos nos podemos morir hasta haciendo por la esquina, pero la pregunta más tiene que ser en cómo quieres vivir. El tiempo que vivas, ¿cómo quieres que sea? ¿Quieres vivir en una cama, sin poder moverte, conectado a una máquina, dependiendo de pastillas, andando pidiéndole ayuda a todo el mundo? ¿O quieres vivir con autonomía, con independencia, con claridad mental, con rendimiento físico, rendimiento mental? Tanto trabajaste y ni siquiera puedes ocupar tu plata para viajar por lo enfermo que estás. O sea, tenemos que mover esas sensaciones a las personas para que puedan conectar con un propósito. Cuando tenemos un propósito, nos movilizamos con todo y llega la disciplina, llega la constancia, ya no te preocupan esas cosas que eran más chicas antes, te preocupa lo importante y por eso puedes tomar acción. Entonces, el trabajar con personas diabéticas no solamente tiene que ser como, ay, fuiste al último congreso del último medicamento, no. Tienes que trabajar en cómo te comunicas con ellas, cómo tú generas cambios mentales en las personas, cómo eres una influencia positiva para tus pacientes que te están escuchando. Así que es un tremendo desafío. Yo creo que por eso también, José Ignacio, no hay tantos buenos resultados en general en la línea tradicional, porque le falta mucho de eso todavía. Seguro que sí. Oye, hace un tiempo leí un caso de una persona que estuvo 23 años con diabetes y se cambió a la dieta keto. Y de ahí, que lleva 5 años, y de ahí nunca tuvo ningún problema. ¿Qué opinas sobre eso? O sea, a mí me encanta la dieta cetogénica. Esto sí, acá tienes, mira, de mis libros la mayoría tienen que ver con eso. Acá está Keto for Cancer, por ejemplo, entre otros. Y varios más que tengo ahí. Yo soy una apasionada de la dieta cetogénica porque para mí fue como uno de los primeros acercamientos que tuve a la nutrición funcional. Funcional quiero decir como ver los alimentos como señales, como realmente funciones para tu organismo. Y esto también viene de una historia personal, que al final yo cuando estaba en la universidad también tenía signos de resistencia a la insulina, tuve el ovario poliquístico, me tomé los anticonceptivos tal cual como te contaba. Y después, igual en los exámenes, mi insulina salía más alta, mi curva de glucosa estaba alterada y yo así, y no tenía sobrepeso, no tenía obesidad. Y yo así como, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Más encima, hija de un médico integrativo. Yo creo que me pasa lo mismo que mi papá, como que me costaba ver cómo eso no era como un campo protector por sí solo. Después empecé a hacer las recomendaciones típicas de todo el mundo. Cambié la harina blanca por harina integral, cambié la harina de algunas cosas de trigo por avena, panqueques de avena, le metía todas las cosas. Y mis exámenes estaban peor. Y yo dije, no puede ser, esto no tiene sentido, no está funcionando, esto es lo que nos dicen siempre que hagamos. Y mi papá fue justamente el que me regaló el primer libro que leí sobre eso, que era Cerebro de Pan. ¿Lo leíste alguna vez? No. ¿No lo leíste? Ya, ese tienes que leerlo. Ese es como el básico que te empieza a introducir en estos temas, que es escrito por un neurólogo que se dedica también al enfoque funcional. Cerebro de pan. Cerebro de pan. Imagínate el nombre, por lo impactante que era leerlo. Yo lo encontraba tan exagerado y después lo empecé a leer y me sentí totalmente identificada. Estaba cansada, me costaba concentrarme, no tenía masa muscular, o sea, no tenía suficiente. Y ahí empecé a hacer cambios. Yo misma empecé a bajar los carbohidratos, aumentar las proteínas, las grasas saludables. Y todo cambió en mi vida, todo. Para mí fue así un nuevo capítulo de mi vida. Y desde entonces mi estilo de alimentación ha sido bajo en carbohidratos, con épocas que es más cetogénico, más estricto. Con varias veces que me he medido y me encanta experimentar. Por acá tengo también como cajitas de los medidores de glucosa que de repente me he puesto. Lo uso también para mostrarse a mis pacientes. Y eso también me permitió, más allá de solamente haberlo leído o estudiado, el poder también tener en el fondo un argumento desde mi propia experiencia sobre todo lo que en el fondo pasa, hace y significa el poder tener este tipo de práctica y estilo de alimentación. Entonces, es ahí donde yo me metí de lleno en esto, a estudiarlo, a aplicarlo en pacientes. Yo incluso estuve en Diet Doctor, que es una de las instituciones más importantes en el mundo de dieta cetogénica. Si tú te metes a la página en español, me vas a encontrar haciendo unos cursos online que los fui a grabar incluso a Suecia en el 2019.
Y asisto siempre al Congreso del Metabolic Health Summit, que es en Los Ángeles todos los años, donde se habla de la ciencia, de lo último con respecto a la salud metabólica y la gran herramienta que es la dieta cetogénica. La dieta cetogénica es un estilo de alimentación que se basa, y hago clases también sobre nutrición cetogénica para diplomados de nutrición integrativa, donde tengo alumnas que son médicos, nutricionistas. Ha sido un camino súper lindo poder enseñarles desde esta visión más integral la forma de aplicarlo, porque la idea es no ensuciarlo, porque mucha gente lo ensucia como una dieta de moda, pero esto es una herramienta terapéutica que es clave y que le puede salvar la vida a la gente. Y se trata de una alimentación que es baja en carbohidratos, normoproteica y alta en grasas saludables. Siempre vamos a querer grasas saludables nosotros con este enfoque. La alimentación low carb se define por ser baja en carbohidratos, pero no te dice necesariamente cuánto, solo que sea bajo la recomendación estándar. Para que te hagas una idea, la mayoría de las personas comen más o menos 200 gramos de carbohidrato para arriba. O sea, entre 200, 350, o sea, hay gente que come mucho más. Y la alimentación baja en carbohidratos en general va a ser bajo 150 gramos de carbohidratos en un adulto promedio, porque es más por porcentaje se puede determinar, pero en promedio 150. Y la dieta cetogénica son menos de 20 gramos. O sea, la dieta cetogénica es la versión más extrema, ¿cierto? La más estricta de una alimentación baja en carbohidratos. Como decíamos, si lo que más sube la glucosa son los carbohidratos, es solo lógico que bajar los carbohidratos te va a bajar la glucosa y la insulina. Es así de simple, ¿ya? Y además es una alimentación que al tener buena proteína, recordemos que la mayoría come menos proteína de lo que necesita, aquí comes suficiente proteína, le agregas grasa saludable y eso es una alimentación que es muy saciadora, quedas muy satisfecho y no requieres andar picoteando, no requieres comer a cada rato, te da energía suficiente, te entrega materia prima para óptima producción de neurotransmisores, de hormonas. Mucha gente comía bajo en grasa por todo lo que hablamos antes y tiene alteraciones incluso de hormonas sexuales, baja libido, etcétera, y empiezas a incorporar más grasas saludables y tus hormonas sexuales empiezan a mejorar y eso trae solo felicidad. Y entonces estos cambios son maravillosos. ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente? Que le da un poco de miedo. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho que el cerebro requiere glucosa, pero que es verdad. El tema es que el cerebro tiene la capacidad de utilizar otro combustible que no es solo la glucosa. Entonces, cuando tú empiezas una alimentación cetogénica, al bajar la glucosa y bajar la insulina, cuando bajas la insulina, se activa una señal en tu cuerpo y le dice a tu hígado que puede producir otro tipo de energía, otra molécula que son los cuerpos cetónicos, que hay 3 cuerpos cetónicos principales, pero hay uno que particularmente hay más cantidad, el beta-hidroxibutirato, que es más cantidad en el cuerpo y que puede darle energía de alta calidad al cerebro, al corazón, a los riñones y otros órganos. Entonces, cuando el cerebro tiene cuerpos cetónicos, los disfruta, se los hace así chupete, puede vivir hasta con el 70% de su energía de cuerpo cetónico y el 30% de glucosa. ¿De dónde vendría la glucosa? De esos 20 gramos que consumes, pero además de la gluconeogénesis, que es la producción espontánea de tu cuerpo, que tiene toda la capacidad para hacerlo, siempre la ha tenido, y de hecho por algo en la noche sin comer no nos morimos, ¿cierto? Porque el cuerpo regula solito. Cuando vas al laboratorio a hacerte los exámenes, llevas 10 horas de ayuno, ahí estás activo, consciente. Cuando te has enfermado y no tienes hambre, no tienes apetito y no comes, ahí estás vivo, recuperándote. O sea, nosotros tenemos la capacidad de sin comer producir glucosa. Está archi demostrado, ¿ya? Y también está demostrado que el cerebro puede utilizar otros combustibles y de hecho en patologías como el Alzheimer, donde uno de los problemas es justamente que al cerebro le falta energía, lo que se ha visto en estudios con imágenes es que la captación de glucosa en la persona con Alzheimer está baja, entonces tiene menos energía. Pero si tú le agregas cuerpos cetónicos, ¡pum!, los capta todavía. Es impactante entonces de que ese combustible no lo utilicemos suficiente. ¿Y por qué no lo utilizamos? Porque comemos a cada rato, porque picoteamos, porque comemos exceso de carbohidratos, entonces la insulina nunca baja, entonces nunca parte la señal que le dice a tu cuerpo que produzca sus cuerpos cetónicos. Solo lo hace mientras dormimos. Hablaste también de, o sea, dejar de comer. Entonces, el ayuno, ¿qué papel juega con la diabetes? ¿Cómo nos ayuda a hacer ayuno? ¿Y qué tipo de ayuno deberíamos hacer? Exacto. El ayuno, bueno, mucha gente todavía como que se confunde con el término, porque en realidad todos ayunamos, ¿cierto? O sea, hay algunos que se levantan en la noche a comer, no lo hagan, no, bueno.
pero en general nadie se levanta a comer en la noche, ¿cierto? Entonces todos ayunamos, que es el periodo entre tu última ingesta y la primera ingesta del otro día. Pero hoy en día, y ha estado muy de moda, lo que es el ayuno intermitente, que finalmente es una práctica que utiliza el ayunar en forma voluntaria por más horas y en el fondo achicar la ventana alimentaria para algunos propósitos de salud. Y de hecho, si tú empiezas a ver la fisiología de por qué es útil, te vas a dar cuenta que la dieta cetogénica y el ayuno intermitente tienen muchísimo en común. O sea, ambos lo que van a lograr es bajar los niveles de insulina, bajar los niveles de glucosa, producir cuerpos cetónicos, ¿ya? Entonces, por eso tienen muchísimo en común, como que los beneficios al final se dan por cosas muy parecidas, que es generación de cuerpos cetónicos, y como los cuerpos cetónicos no son solo energía, sino que hoy en día se les ha estudiado también que son moléculas de señalización, los cuerpos cetónicos en sí, tener más cuerpos cetónicos significa bajar estrés oxidativo, o sea, son antioxidantes, bajan la inflamación, ¿ya? Son moléculas entonces que generan salud, no solamente energía, ¿ok? Entonces hay muchos marcadores en sangre que bajan. Entonces el ayuno intermitente es una herramienta, pero es una herramienta que en una persona que, por ejemplo, toma hipoglicemiante, o sea, pastillas para bajar el azúcar o se inyecta insulina, hay que usar con mucho cuidado. Porque hay personas que podrían improvisar, por ejemplo, siguen tomando el medicamento, se siguen poniendo insulina y no comen, y eso te puede poner un riesgo de muerte por una hipoglicemia aguda, ¿ya? No. Entonces es una herramienta que nosotros podemos ocupar en muchísimos pacientes y que en pacientes más complejos como un diabético medicado, vamos probando de a poquitito y utilizamos mucho este tipo de cosas que son los monitores de glucosa continua, porque sabemos 24/7 qué glicemia tiene nuestro paciente, cómo está respondiendo a los medicamentos, cómo responde a cada comida, cómo responde al estrés, al movimiento. Y ahí vamos haciendo modificaciones sutiles de a poquitito para evitar hipoglicemias o cosas, en el fondo, complicaciones de estos cambios que se pueden producir. Pero sí el ayuno intermitente para quienes no sean dependientes de medicamentos es una tremenda herramienta y significa empujar más las horas de ayuno sobre el ayuno fisiológico, que más o menos son 12 horas. Deberíamos ayunar todos 12 horas. Hay mucha gente que aún así ayuna 8 horas o algo así porque come a las 12 de la noche. Pero sí, aparte que ayunar 12 horas es súper fácil. Los niños lo hacen siempre, siempre. Y muchos adultos les da susto, pero exacto, es Pero muy fácil. yo dejo de comer, mi última comida a las 6:30, 7. Súper bueno. Y después tomo desayuno a las 10, listo. Eso, y es que después te tienes que acostumbrar en todo caso. Yo creo que también es un poco cultural muchas veces y depende de cómo comas, porque si comes también puros azúcares, vas a estar muerto de hambre todo el día. Entonces ahí obviamente te va a rugir la guata, es imposible. Nosotros muchas veces, nosotros en Neocer decimos, primero tienes que aprender a comer y después a ayunar, es lo mejor, para que lo pases mejor. Entonces cuando comes buenas proteínas, buenas grasas, tienes saciedad, es súper fácil cenar temprano y es muy rico acostarse con la guata liviana, no estar hinchado, ¿cierto? Que ese es un gran beneficio que se logra, por ejemplo, cenando temprano. Entonces es una herramienta que igual hay que usarla en forma personalizada. En las mujeres es un poquito más delicado porque también existe el tema de la parte hormonal de la mujer, que es mucho más sensible. Entonces tenemos que vigilar sus hormonas tiroideas, observar su ciclo menstrual y ver que esto no esté generando alguna alteración en ello y ahí vamos moderando, ¿ya? Entonces, estas prácticas no tienen que utilizarse solo por moda, especialmente en las mujeres. En los hombres todo esto es más fácil, bueno, es así, punto. No sé, bueno, otro tema para debatir. Sí, sí. Pero hablo bioquímicamente hablando. Las mujeres el tema hormonal es muy delicado y no vamos a tener esas mismas complicaciones en los hombres. Entonces sí requiere que te acompañe un experto en el tema para que te guíe al principio. Y después obviamente la idea es educar a las personas. Nosotros trabajamos con 3 principios importantes en nuestra práctica clínica en Neocer, que es la educación, el empoderamiento y la generación de autoconciencia en nuestros pacientes. Y eso es lo que genera el cambio finalmente, y que estas herramientas no vuelvan solamente a ser una herramienta de moda por un ratito, sino que sean realmente estrategias que realmente sabes cómo utilizarlas y cuándo utilizarlas, y cuándo no también, que igual es importante. Hoy se nos está acabando el tiempo y hay un par de preguntas que te tengo que hacer sí o sí. Uno, ¿hay algún alimento que diga ser sano, pero que realmente nos está perjudicando? ¿A la diabetes estoy hablando? Que sea sano. Bueno, es que el diabético... Que diga ser sano, en el fondo que lo vendan como sano. Claro, es que el diabético hay muchas cosas, incluso naturales, que le van a perjudicar. O sea, la miel, la fruta, muchas veces las legumbres, que en el fondo son alimentos
naturales, súper sanos en general, pero a ellos les va a generar una hiperglicemia que va a requerir un manejo medicamentoso. Entonces, es un tipo de persona totalmente diferente, y eso es lo que cuesta mucho, de que hay que tratarlos de una manera especial. No van a poder comer lo mismo si quieren bajar la medicación. Si quieren comer lo que todos comen, van a tener que subir la medicación, y eso también va a traer otros efectos. Entonces, en las personas diabéticas, todos los carbohidratos que sean de alta carga de carbohidratos y alto índice glicémico, por muy naturales que sean, les va a generar unas hiperglicemias muy altas que siguen siendo dañinas y perjudiciales. Perfecto. Lo otro es, ¿qué pasa con los edulcorantes? Los edulcorantes existen en muchas familias, entonces no es solamente decir edulcorantes, porque existen algunos endulzantes naturales o de fuentes naturales, como la stevia pura, como la lulosa, que todavía la ciencia los apoya. Pero también hay que seguir observando, porque son nuevos o son un poco... La lulosa es como la más nueva, pero por ejemplo hoy en día la lulosa solo la alaban, incluso dicen que tiene la capacidad de bajarte un poco la glicemia, porque tiene unos efectos a nivel de algunos receptores relacionados con el control glicémico, pero yo creo que igual hay que seguir observando, porque esos dos son los más hoy en día como aceptados, que en teoría no te van a producir un problema. Todos los otros sí, en el fondo no los recomendamos para nada. La sucralosa, que está mezclada con mucha stevia, mezclada con mucha lulosa, entonces nos engañan ahí con el nombre, hay que ver los ingredientes de los endulzantes. Eso sí, ya hoy en día hay más estudios que avalan que afecta a la microbiota, e incluso el dismetabolismo también lo promueve. Entonces, mi forma de recomendarles que ojalá, si usan endulzantes, que ocupen solo stevia o lulosa 100%, que nosotros en Neocer también lo tenemos una tienda online donde tenemos además productos saludables y suplementos, y son los únicos endulzantes que nosotros tenemos ahí. O mejor ir bajando, ir cambiando el paladar para no necesitar endulzantes. Ya incluso todos estos como dulces keto son una gran tentación para personas con diabetes. Y en general les igual invitamos que sean solo excepciones, y muchas veces también con el monitoreo de glucosa vemos que aún así les sube un poco la glicemia, porque igual son hartos ingredientes que tienen. A veces son muchos frutos secos lo que traen, entonces también les puede subir. Entonces hay que usarlos con mucha moderación, pero también hay que ser súper comprensivos con las personas que vienen comiendo kilos y kilos y kilos de azúcar, por ejemplo. ¿Ya? O sea, si es que te va a ayudar usar harto endulzante en una transición, hay que apoyarlo. ¿Ya? Acá no hay que ser tampoco tan malvados con el cambio, tan exigente, porque lo que queremos son igual personas felices, ¿o no? Como que al final vinimos a disfrutar esta vida, no solamente tener glicemias perfectas. Entonces hay que también considerar esa parte. Entonces, y todavía, como digo, esto está en stand-by a futuro, qué es lo que pasará, pero en este último congreso le tiran puras flores a la lulosa, por ejemplo. En exageración, me pareció un poco sospechoso, así que vamos a estar ahí con un signo de pregunta observado. La industria. Sí. Oye, y por último, hablaste de revertir la diabetes. ¿Se puede revertir todo tipo de diabetes o era solamente el tipo 2? Solo la tipo 2. Las demás, como tienen otro origen, es prácticamente imposible revertirla a ese nivel, pero hay diabéticos tipo 1 que también utilizan herramientas metabólicas como la dieta cetogénica bajo un control muy cercano, y ellos logran niveles de hemoglobina glicosilada que muchas veces se acercan al 7%, usualmente igual usando insulina. Entonces, como el concepto de reversión no se da, pero un control mucho mayor que la mayoría sí se puede lograr, ¿ya? En general, los casos más descritos son en hombres, así que yo creo que también hay un tema ahí de todo lo más difícil también de la relación con la comida y la parte hormonal de la mujer juega un rol, pero hay casos en que se podría lograr, y hay varios casos descritos en el fondo, y hay instituciones en Estados Unidos que igual trabajan con diabéticos tipo 1 en esto y les ha ido con buenos resultados. Pero lo que caracteriza ese trabajo es que es muy cercano y que tiene mucho coaching incluido, que por eso también nosotros ocupamos ese mismo concepto, porque el coaching te cambia, te ayuda realmente a cambiar de fondo. Entonces requiere ese tipo de tratamientos como para lograr que bajo esa mirada se haga un cambio más profundo. Muchas gracias, Paulina. Hubiera estado conversando contigo 2 horas más feliz. Ya, pues me tienes que invitar entonces otra vez a un cafecito y ahí seguimos conversando. Yo más que feliz. Ya, así que muchas gracias. Eso, nos estamos viendo pronto. De nada, y bueno, los invito de todas maneras a que me conozcan a mí en mis redes sociales, DRA Paulina Vega, es una forma que me encuentran en Instagram, en LinkedIn, en mi podcast también se llama
Wellness Club, que está en Spotify, donde también hablo mucho más distendido de muchos temas de salud y de transformación, y mi centro médico que se llama Neocer, que sus redes son Neocer Chile, donde tenemos una sede en Santiago y otra en Concepción, que es mi ciudad natal, y además hacemos también un lindo trabajo a distancia, por vía online, que también es igual de transformador que el presencial. Así que a todos quienes necesiten y tengan curiosidad, quieran cambiar su vida, nosotros estamos ahí con todo el corazón abierto para poder acompañar. Muchas gracias. Gracias a ti.